Robot Dreams. Todos mis amigos me la recomendaron y entonces la tuve muy endiosada. Cuando me recomiendan una película, le tengo tantas expectativas que luego me decepciona. Dejemos primero dicho lo dicho. La animación es fantástica, es el tipo de animación que a mí me encantaría hacer. Me pareció que visualmente era una joya, pero lo que es es una tortura. Para mí ha sido una verdadera tortura. ¡Qué ansiedad me dio! Cuando me quedaban unos 40 minutos para terminarla, tuve que irme. Sé cómo acaba porque la persona con quien la estaba viendo luego me la resumió en unos 5 minutos. Resumido sí es bonito, pero de verdad que se me estaba haciendo cuesta arriba. Y mira que tienen mérito y mira que he visto nombres en todo el equipo técnico, nombres de renombre, de gente que sabe lo que se hace, pero me ha parecido desagradable. Después me saqué la novela gráfica de la biblioteca pública. Hacen mucho hincapié en la novela gráfica de el valor de la biblioteca pública. El perro va cada 2 por 3 a buscar su guía Cameron de playas para perros. La novela gráfica de Sara Barón es encantadora, tiene un mensaje bellísimo y dura lo que tiene que durar. Creo que Robot Dreams hubiera sido el mejor cortometraje de la historia del cine español si hubiera durado eso, 40 minutos, que es lo que me sobraba al final. Lo pasé mal. La primera gran diferencia y lo que hace realmente el cambio fundamental en tono es que en la novela gráfica al instante sabes que es un sueño, porque los contornos de las viñetas son así como más ondulados, mientras que en la película estás así en una escena normal y de repente empieza a haber como alucinaciones, de repente sientes que has dejado de estar en un sitio seguro, podría suceder cualquier cosa. ¿Qué va a suceder? ¿Qué es esto? Era un sueño, pero lo sé después. La película carece de esa poesía que tiene la novela gráfica porque al no saber cuándo están soñando los personajes, no tienes ese contraste de aquello que significan los sueños. Precisamente porque el robot está ahí inerte en la arena y de repente empieza a soñar y se ve ojalá hubiera hecho caso de mi intuición y no me hubiese metido en el agua. Eso es lo primero que sueña el robot, que no se metió en el agua. Precisamente porque está bastante más ambiguo la diferencia entre sueño y vigilia. En el momento en el que empieza lo verdaderamente onírico, es una sensación de irrealidad, como de que estás disociando. El perro hace un muñeco de nieve, o sea, lo viste, lo convierte en su nuevo amigo y de repente tin, tirin, tin, tirin, el camión de los helados y llega y es un cucurucho de helado que está sonriendo. Es pesadillesco, sigue al muñeco de nieve y está como espiándolo. Que me pilla, que me pilla. Una sensación de intriga, de suspense innecesario. Y justo el muñeco de nieve, que estaba mirando para allá, de repente está el robot ahí tirado. Y llegan unos conejitos en una barca y está uno con un silbato, pita que pita, irritante porque sí, que tuve que bajarle el volumen. Le cortan la pierna, hasta ahí bien, porque son conejitos. En la novela gráfica se entiende que están sonriéndose los unos a los otros porque son conejitos, sonríen porque son conejitos. Pero en la película se despierta el robot y ve a los conejitos y le están cortando la pierna y tienen unas caras de psicópatas. Se vuelve una pesadilla a todos, que no se disfruta. Da igual lo buena que sea la animación, da igual todo el apartado gráfico. Mira, ya estoy empezando a hacer steaming con el cordón este. ¡Qué tortura! Luego llevan al robot al vertedero y allí más escenas de hacérselo pasar mal. El perro, por su lado, también lo pasa mal, pero luego hay una especie de contradicción porque al principio de septiembre
deja puesto un post-it. Acordarse de volver en junio a recoger el robot. ¿Qué pasa? ¿No te vas a acordar? ¿No era tu amigo? Pues si no era tu amigo, pues olvídate de él y ya está. No es como en la novela gráfica donde una vez el perro ve que han cerrado la playa, se resigna. Y tú también te resignas, porque entiendes que el perro ya no va a hacer nada más y vive su vida y ya está. Y no es una traición, no es nada, simplemente que era un robot. Esa es otra. He visto demasiadas series de ciencia ficción para saber que un robot puede esperar. Bender en Futurama, que se le cae la cabeza, pues no pasa nada, espera unos cuantos siglos y luego pues que lo recojan. Data en Star Trek, que se le cae la cabeza, pues no pasa nada, espera unos cuantos siglos y ahí recuperan a Data. El trecho de septiembre a junio se pasa enseguida, excepto en esta película. En esta película el trecho de septiembre a junio dura más que de septiembre a junio. Así que yo quería decir a mis amistades que me recomendaron en repetidas ocasiones Robot Dreams, no es tan buena. Está bonita de ver, pero es horrorosa para mi gusto personal y esto es un sueño, ¿verdad?